Speed Unlimited. Líder. Mañanita presenta 10 pasos para preparar un buen mate. Perdón, 12 pasos. Así es Mañanita, fácil de tomar desde el primer mate. Desde Rosario, Argentina. Wax FM. Que sepa lo que quiero, es mentira. Que cante por cantar, es mentira. Que sea mejor torero con toros de verdad, es mentira. Que no tenga ambiciones, es mentira. Que crezca mi nariz, es mentira. Que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira. Que fui ladrón de bancos, es mentira. Que no lo vuelva a ser. Es mentira que nos quisimos tanto, parece que fue ayer. Te juro que es mentira, los reyes son los padres. Es mentira que ha muerto el rock and roll. Es mentira que sepan a vinagre los besos sin amor. Los besos sin amor. Para mentiras vale la realidad. Promete todo pero nada te da. Yo nunca te mentí, más que por verte reír. Menos piadosas que las del corazón, son las mentiras de daños a razón. Yo solo te conté media verdad al revés. Que no es igual que media mentira. Por decisión de los ángeles y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch Espinosa. Con la aprobación del Santo Dios y toda esta santa comunidad ante los santos libros de la ley, con sus 613 prescripciones. Con la excomunión con que Josué excomulgó a Jericó, con la maldición con que Eliseo maldijo a sus hijos y todas las execraciones escritas en la ley. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito cuando se levante. Maldito sea cuando sale y maldito cuando regresa. Que el Señor no le perdone. Que la cólera y el enojo del Señor se desaten contra este hombre y arrojen sobre él todas las maldiciones escritas en el libro de la ley. El Señor borrará su nombre bajo los cielos y lo expulsará de todas las tribus de Israel, abandonándolo al maligno, con todas las maldiciones del cielo escritas en el libro de la ley. Pero vosotros, que sois fieles al Señor vuestro Dios, vivid en paz. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 yardas, que nadie lea nada escrito o transcripto por él. Buenas tardes. Salud y amor. Yo soy Osvaldo Burgos, en los controles está Laureano y acá empieza Media Verdad al Revés por la Vox. El 27 de julio de 1656, cuando esta furiosa sentencia de exclusión atronó las paredes de la sinagoga de Ámsterdam, Baruch Espinosa tenía 23 años. 23. El año anterior había perdido a su padre. Madre hacía años que no tenía. ¿Qué estabas haciendo vos a los 23 años? Yo, mejor, ni te cuento. Volvamos a hoy. Hoy este programa que tanto me enorgullece se hace para celebrar a Diego Tatián. Y no hacen falta más presentaciones. Diego Tatián es, como dicen en Córdoba, el Diego. Y eso de que tu nombre llegue a bastar para presentarte, que sea un arquetipo de tu obra, es mucho más que un indicio fuerte.
Es uno de nuestros más lúcidos pensadores. Un erudito sin presuntuosidad, un hombre que vive, y de esto da fe su aceptación inmediata al encuentro que le propuse, las ideas filosóficas que profesa, y eso es lo que vale. También es nuestro mayor espinosista, claro, el lector de Spinoza, que es el filósofo de los encuentros, de la democracia, de la imaginación y la imitación, del existir con otros, de la única sustancia y sus infinitos modos, de la desvictimización y la perseverancia, de la pregunta por lo que hay, de la emancipación de los afectos, del amor que vence al odio y la transformación de la tristeza en alegría. Lo último que quiero es robarle tiempo a esta charla. Estamos acá para escuchar a Diego, hablando de él, de Spinoza, de lo que quiera y decida como corresponde a una celebración. Pero algo es seguro. Nuestras pasiones incrementarán su potencia en el prodigioso azar de este encuentro con él. Así entonces, lo único que voy a hacer en esta introducción mínima es leer un poema muy corto, sobre Spinoza que escribí no hace tanto, cuando empeñaba mi potencia y mi deseo en pensar una teoría jurídica spinocista. Ahí va. Se llama El hijo fugitivo y dice así. Cuando su padre falleció, Baruch, que era huérfano de madre, tenía 22 años y se refugió en sus lecturas. Cuando sus lecturas hicieron que cayeran sobre él la maldición y el yerem, la exclusión y el desprecio, ante el fervor de una sinagoga atestada, fue a ampararse en sus lentes. Cuando todos sus lentes estuvieron pulidos, con la obsesión que le era propia en cada cosa sobre la que se detenía, creyó verse en el amor. Cuando la hija de un profesor de matemáticas rechazó la confesión de su alma inestable y los afanes de su cuerpo tísico, se arrastró entre las sombras de una misión política. Cuando su encargo diplomático fracasó y el gobierno que apoyaba fue vencido, rechazó una honorable y lucrativa cátedra filosófica en Heidelberg. Entonces ahí, a salvo igualmente de la fe, del entusiasmo, de la vulgaridad y la ignorancia, Baruch pudo volver a sus lecturas. Y en el nombre de un nombre que nunca se olvidó, creó a su padre. Si la vida es lo que pasa, el pensamiento es lo que huye. Fuera de los libros no hay tiempo. De lo que aún no leíste vienes. Y a eso que nunca llegarás a leer, regresarás. Hoy vamos a hablar con Diego Tatián. A ver si Diego está por ahí. Acá estoy, Osvaldo. Hola, No Diego. sé si me escucho, pero estoy. Qué enorme placer tenerte. Muchas gracias para por mí, aceptar. Para mí es un gusto grande y agradecerte muchísimo la gentileza de tu presentación, precioso el poema, tremendo el jerem que leíste. En fin, ya ahí hay infinidad de cosas para conversar, ¿no? Ahí está, este programa se hace fundamentalmente para escucharte y para celebrarte, así que salud y amor. Bueno, mira, te cuento. Nosotros empezamos siempre con un objeto mágico que yo tengo que anda por acá. Creo que vos no podés verme, pero bueno, yo lo muestro en la cámara. Es un libro perfectamente encuadernado, tiene una encuadernación hermosa, es antiguo, pero se han olvidado de ponerle el título, se han olvidado de armar la portada. La encuadernación es impecable, pero no hay título, o sea que el texto puede ser cualquiera. Supongamos que yo le pongo en la portada de título Diego Tatián y vos le pones adentro el texto. O sea, ¿cuáles fueron los textos que te llevaron al lugar en el que ahora estás? Es un poco una variante del libro de arena, ¿no? El que estás proponiendo. Que es un libro que es todos los libros, de alguna manera, porque si está vacío y lo podés leer todo el tiempo. Es un libro que virtualmente los contiene todos. Y vos podés elegir, claro. Claro, y es un libro hospitalario además, porque me das a elegir a mí, como le habrás dado a elegir a otros y a otras. Es difícil poner un libro, ¿no? Porque a lo mejor a veces pienso que en realidad las lecturas de un ser humano que ha llevado a lo largo de su vida un hombre, una mujer, un ser humano es un solo libro que ha tenido distintas tapas, es decir, lo contrario de tu libro, infinito, sin fondo, ¿no? Y pensar, no sé, yo iría de adelante para atrás, ¿no? A ver, los libros que me han marcado, que rumio todavía, aunque hayan pasado muchos años, que han hecho algo con mi vida, que me han enseñado a mirar de otro modo, que me han despertado de algunas banalidades, de algunas estupideces también diría.
Fueron muchos, ¿no? Y si hiciéramos este programa y vos me hicieras las mismas preguntas 100 veces, te diría a lo mejor 100 cosas distintas. Pero, por ejemplo, ahora por una serie de circunstancias, te diría personales y de memoria personal y lo que fuera, estoy leyendo a algunos, releyendo, ya desde un tiempo en realidad, no novísimamente, a algunos escritores rusos y en particular vuelvo una y otra vez a la novela de Vasily Grossman, Vida y Destino, que es una novela infinita, ¿no? Y además acongoja un poco la vida de Grossman. Es un poco, se ha dicho muchas veces, guerra y paz del siglo XX, ¿no? Y sobre todo algunos escritores bajo el estalinismo, ¿no? Que me están interesando mucho. Me interesó mucho por Mandelstam, sobre todo a partir de la biografía, Claro. ese libro tremendo también de Nadiezhda, ¿no? Eso de, Nadiezhda Mandelstam, eso de Ana salir, Akhmatov. eso de salir a Decime. vociferar el poema para exigir, casi exigir que lo lleven a los lugares de Sí, detención, ¿no? claro, Mandelstam, hoy diríamos un imprudente, digamos, ¿no? Porque vos sabés que él era el representante de una gran tradición en la poesía rusa que es oral. Está casi en el límite del canto, te diría. Y por una cuestión de resguardo, de prudencia, pero también de pertenencia a esa tradición poética, se escribía, casi no se escribían los poemas, se memorizaban. Y de hecho ese famoso poema de Stalin, que lo pierde finalmente a Mandelstam, no estaba escrito en ninguna parte. Hay una reunión de amigos en un departamento en Moscú, Mandelstam lo recita y había alguien inadecuado ahí que también se lo acuerda y ese poema llega a los oídos de Stalin. Y entonces por una delación de ese tipo es que empiezan las desventuras de Mandelstam. Y gran parte de todo el acervo digamos, de toda la poesía que él deja, se salva porque su mujer, Nadiezhda, la recuerda, porque tampoco estaba, o gran parte de ella, no estaba escrita. Bueno, es una historia verdaderamente conmovedora. Él muere en Vladivostok, yendo en el Gulag, digamos, en el tránsito, en circunstancias que no están claras. Pero bueno, toda esa experiencia poética y literaria del siglo XX de la literatura durante la Unión Soviética no sé, me parece también una gran iniciación a la militancia política, ¿no? Es una especie de educación sentimental en la política, sobre todo para las personas que venimos del campo de izquierda, ¿no? Y reivindicamos esa procedencia, comulgamos con ella. En fin, me parece que hospedar y dejarse conmover por toda una experiencia trágica del siglo XX, sobre todo que ha afectado esta perspectiva que ha buscado cambiar el mundo, cambiar la sociedad de los seres humanos, me parece muy importante, ¿no? Es decir, esto es lo último, de ahí me iría para atrás hasta llegar a Monteiro Lobato, en ese libro que vos me propones, ¿no? Si tuviera que, yo empecé a leer de muy niño, sobre todo por influencia de mi madre, de mi padre, que ellos eran militantes comunistas, muy lectores. Tenía una biblioteca, es decir, yo estuve rodeado de libros desde que me acuerdo. Pero te diría que mi conciencia de lector, en la casa de mi padre y de mi madre había libros de izquierda, como una biblioteca de izquierda, ¿no? Autores realistas, había algunos autores argentinos que hoy probablemente estén olvidados, Enrique Bernique, Leónidas Barletta, bueno, Roberto Arlt, sí, pero escritores populares, ¿no? Me acuerdo yo los lomos, me acuerdo los títulos, pero sin embargo, el libro literario, que me llamó la atención y que me disparó, extrañamente, fue el libro de Borges. Yo tenía 9 años y yo no sé cómo llegó a la casa de mis padres, porque era una lectura sospechosa, en la edición verde, ¿no? De Farías, del año 74. Llegó ahí y me llamó la atención el volumen, me llamó la atención la extensión, y me puse a leer, a mascullarlo, y después más tarde, y con Borges entré en el mundo literario de una manera con vértigo, ¿no? Te diría.
Y si tuviera que decirte mi iniciación en la filosofía, fue Claro. por la lectura de Sartre. Pondría también, bueno, un libro chiquitito que es en realidad la introducción de tanta gente, de tantas generaciones en el mundo al sartrismo y al existencialismo, que es esa conferencia sobre el humanismo, ¿no? Recuerdo que cuando lo leí, también era adolescente, 15 años, habré tenido 16. Bueno, me hice sartreano. Me Furibundo. hice sartreano y viví un tiempo como sartreano y ya no me soltó la filosofía por decirlo de algún modo, ¿no? O sea que Sartre te llevó a la filosofía, te sacó de la Yo diría que sí. literatura, porque el destino era la literatura, por lo que venís contando. Y puede ser, yo empecé con la literatura antes y la filosofía un poco después, pero para mí no está muy claro ese límite tampoco, ¿no? Habría que verlo. Hay mucha literatura en la filosofía, mucha filosofía en la literatura. En fin, estudié filosofía, me formé en filosofía, pero soy un lector, más antiguamente soy un lector, te diría, de literatura, ¿no? Y tu tesis de grado fue sobre Heidegger, ¿eh? Mi tesis de grado fue sobre Heidegger porque eso sucedió que yo empecé con la facultad a estudiar filosofía en el año 84, a recién recuperar la democracia, y vinieron del exilio un conjunto de intelectuales que habían estado en distintos lugares del mundo. Pero básicamente a Córdoba vino Oscar del Barco, con quien había un vínculo familiar, porque había sido compañero de militancia con mis padres en su momento, y José Aricó, que no vino a Córdoba, sino que se quedó en Buenos Aires, pero a quien también conocí ese año, que empecé a estudiar filosofía. Y Oscar venía de México con un marxismo muy revisado, pero sobre todo con un trabajo hecho allá sobre el pensamiento de Heidegger y de Nietzsche. Un Heidegger y un Nietzsche franceses, ¿no? Y entonces di una serie de seminarios y, en fin, me hice una tesis dirigida por él sobre un Heidegger político alternativo de alguna manera a toda bueno, lo que se conoce, la deriva biográfica vecina al nacionalsocialismo y demás que se conoce de él, ¿no? Me interesaban otras cosas y sí, los primeros años, un poco por influjo de Oscar, estudié el pensamiento de Heidegger. Y a Spinoza llegás por José Aricó, ¿puede ser? Spinoza llegó un poco de caso. En realidad siempre me había gustado mucho, él me había traído Mira, recién te lo mencionaba Aricó, y Aricó estuve una semana en su casa en Buenos Aires, el año 85, me parece, 84, 85, él acaba de llegar Pero del vos exilio. eras estudiante en el 84, 85. Claro, ¿qué te pasa? Primer año de la facultad. Primer año, claro, chico. Por eso, pero son cosas que te marcan, porque y Aricó me caminamos mucho, me recibió, me hospedó, se dedicó, tuvo una gran dedicación. Y él me dijo, mira, vos empezó a estudiar filosofía, yo, nada, tengo una sola cosa para decirte, o mejor dicho, para decirme, si yo empezara a estudiar de nuevo, él era un autodidacta en realidad, no había estudiado formalmente en ninguna universidad ni nada, pero si tuviera que empezar a estudiar filosofía, elegiría un filósofo, cualquiera sea, puede ser Platón, puede ser Aristóteles, puede ser Kant, puede ser Hegel, y estudiaría la lengua de ese filósofo, me dedicaría a trabajar en serio, después haría la facultad un poco paralelamente, pero no me pondría, decía Pancho, fuera de la filosofía de entrada. Por ejemplo, no me instalaría en Marx o en Nietzsche o en Heidegger. Primero lo que hay que hacer es comprender la filosofía. Y me dijo algo, así como al pasar, que de lo que yo no me olvidé nunca, me dijo, si yo tuviera que volver a empezar, lo haría con Spinoza. Nada, yo hice exactamente lo contrario de lo que me recomendó Pancho. Marcó. Evidentemente claro, te marcó. Pero me quedó retumbando eso. Y creo que de alguna manera me indujo, y otras cosas más también, a Spinoza, que lo comencé a estudiar más sistemáticamente en Italia. Porque yo me fui a Italia con una beca a hacer otro doctorado, y había mandado un proyecto sobre la escuela de Frankfurt, la estética en la escuela de Frankfurt. Bueno, seguí con la filosofía alemana, y de pronto, casi de casualidad, porque creo mucho también en estos encuentros fortuitos, aleatorios, como decía Althusser, ¿no? Llego y en la biblioteca, el lugar donde yo me voy a estudiar, acababa de salir un libro de quien después iba a ser mi maestro y mi director de tesis, Remo Bodey,
y el libro se llama Geometría de las Pasiones. Y en las 2 terceras partes está dedicado a Spinoza. Claro. Y yo me acuerdo que me quedé toda la noche con el libro y al día siguiente pregunté si podía cambiar mi proyecto de investigación, me dijeron que sí, me dieron un tiempo y armé un proyecto sobre Spinoza. Le pregunté a Bodey si estaría de acuerdo, si estaba dispuesto a dirigirme, me dijo que sí. Y esto te estoy hablando año 96. O sea que ya son 25 más. Y desde entonces que esto, digamos, es mi campo de estudio académico, pero también no es solo eso, ¿no? Pero te interesa mucho más el Spinoza político, ¿no? Las derivas políticas de Spinoza. Sí. La cuestión democrática, la cuestión Claro, te diría de que la sí. potencia. Claro, el Spinoza que hoy, desde hace 50 años o 60 años, es el que está más presente en la crítica. Diría que desde los cursos de Althusser en el año 65, que un poco menciona a Spinoza como una filosofía para el desbloqueo del marxismo en ese momento. El spinozismo político no ha dejado de crecer, ¿no? Y ha tenido derivas muy diversas. Una cosa es en Europa, otra cosa es en América Latina, que también tiene, en mi opinión, ha tenido una circulación muy, muy intensa. Sobre todo gracias a Marilena Chaui, ¿no? Una estudiosa brasileña que ha producido un impulso en los estudios spinozianos latinoamericanos verdaderamente impresionante, ¿no? Bueno, sí, pero te voy a decir algo que me pasa desde muy reciente. A ver. Chan. Pará, que ponemos las luces de colores para No, resaltar. porque esto lo discuto también con algunos amigos y amigas con los que conversamos mucho. Me parece que hay también un Spinoza no político o impolítico, que ha sido por toda esta corriente de interpretación, digamos, que tiene la marca del Mayo francés, por decirlo así. En el año 68, el filósofo del Mayo francés fue Spinoza. Y Spinoza el spinozismo, una filosofía del deseo contra la ley, de lo instituyente contra lo instituido, de la libertad contra el orden, de la liberación, ¿no? Y de alguna manera tenía una presencia mucho mayor que la de Marx. Y hay libros muy importantes, incluso del año 68 mismo, la tesis doctoral de Deleuze, que se llama Spinoza y el problema de la expresión, es del año 68. El libro de Materón, un gran libro, que se llama Individuo y Comunidad de Spinoza, es del año 68. Y bueno, Althusser está pensando con Spinoza y otros filósofos, ¿no?, de la izquierda francesa en particular, le dan un impulso muy, 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 muy intenso que llega hasta hoy. Por ejemplo, el pensamiento de Negri, quizás el filósofo más connotado de la actualidad, digamos, que ha hecho algo con Spinoza para pensar la actualidad, el momento y demás, pertenece a esta tradición y lleva la marca, como te decía, en mi opinión, del Mayo francés, ¿no? Ahora, dos cosas respecto a esta tradición en la que hemos sido formados todos, digamos que ha sido de una fecundidad verdaderamente impresionante, pero a mí me pasó, por una parte, esto. Yo creo que Spinoza puede ser... a ver, en América Latina debemos crear una tradición de lectura, un programa de lectura diferente. Me parece que nuestros problemas son otros. La idea de democracia en América Latina tiene otras connotaciones y, por lo tanto, sin abjurar de ese spinozismo libertario, en el sentido antiguo de la palabra, es necesario pensar con Spinoza nuestra propia coyuntura y nuestros propios problemas. Y básicamente, en mi opinión, de nuevo, hay elementos en Spinoza muy importantes para pensar la institución, para pensar las instituciones, para pensar el Estado mismo. ¿Y cuáles serían esos elementos? ¿Cuáles serían esos qué? Esos elementos. No, están en los libros. El Tratado Teológico Político, digamos, Spinoza no es un filósofo anarquista, ni mucho menos. La idea es un filósofo realista, por supuesto, un filósofo maquiaveliano, emancipatorio, pero que ese realismo lo lleva precisamente a considerar la cosa pública como un campo de fuerzas
en conflicto que debe producir su propia institucionalidad para poder vivir, para poder convivir, para lo que él llama democracia es exactamente eso, en mi opinión, ¿no? Un conjunto de instituciones que surgidas de un combate de fuerzas que son los que tensan a una sociedad, ¿no? Es decir, el espinozismo no sería una filosofía contra la institución, sino que la institución puede ser un producto de una dinámica de fuerzas pensada en clave espinosista, que lo que hace en vez de reprimir es extender, es politizar precisamente esas fuerzas en conflicto. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que en América Latina, sobre todo lo que ha sucedido, en mi opinión, no sé, en los últimos 20 años, hay un campo de trabajo muy abierto para el espinosismo, pero que tenemos que, en vez de aplicar un espinosismo ya pensado en otras partes, en otros lugares, se trata de tener una relación creativa con el texto spinoziano, por supuesto. También hay una lectura académica, filológica, que es imprescindible, que es, digamos, que debe estar ahí. Pero no obstante, el conjunto de conceptos, el mismo concepto de democracia en términos spinozianos que hemos heredado, que nos ha legado y demás, me parece a mí que todas las generaciones lo resignifican a la hora de pensar sus propios problemas, y está bien que sea así, porque la tradición filosófica, en definitiva, claro, implica un trabajo, ¿no? No es una caja de herramientas la tradición filosófica, yo tomo una idea o un filósofo y lo aplico. Yo tengo que hacer algo con eso, ¿no? Sabiendo que estoy haciendo algo con eso y tratando, en mi opinión, de tener el mayor resguardo crítico respecto de una obra que es una obra filosófica. Entonces, por una parte, te diría, me sucedió esto en lo que concierne a lo estrictamente político. Tenemos que tratar de ser quienes nos dedicamos a las ideas espinosas más creativos. Y por otra parte, me parece también que, como te decía antes, que hay un Spinoza no político, hay un Spinoza que es un filósofo clásico, que piensa en la felicidad en términos clásicos, en la filosofía como posibilidad de lo que él llamaba beatitud o la plenitud humana, que no tiene que ver con las luchas democráticas, por decir así, ¿no? Un filósofo que justamente lo más fecundo que tiene es esta tensión entre una dimensión política, plenamente política, entre un radicalismo democrático que no ha dejado de producir efectos hasta ahora, por un lado, y por otro lado, con una serenidad clásica que está muy relegada en la bibliografía spinoziana más contemporánea, diría yo, pero que me parece que justamente no liquidar esa tensión es una de las cosas a tener en cuenta para conservar, como decía, una fecundidad spinoziana, todas las aristas de un pensamiento que tiene una potencia verdaderamente grande. Tengo un amigo que dice algo que me gusta mucho. Por ejemplo, yo al principio de la conversación te decía que leía Sartre y me hice sartreano un tiempo, digamos, ¿no? Cuando era joven. Mi amigo dice que no se vuelve espinosista, no se hace alguien espinosista, sino que se descubre espinosista. Esto me gusta mucho, porque si vos hablas con gente sin necesariamente instrucción filosófica, sin que haya tenido una formación académica de ningún tipo, y se siente atraído por la filosofía de Spinoza, que es una filosofía técnica, que no es una filosofía... Compleja en la lectura. Claro, no es fácil de entrar. Sin embargo, hay algo ahí que encuentran lectores, insisto, sin preparación académica necesariamente. Porque por ahí es más justificable en el caso de Nietzsche, ¿no? Porque también hay muchos nietzscheanos en esta lectura analfabeta, como diría Deleuze. Pero Nietzsche es como que es más simple técnicamente. Sí, Nietzsche puede leerlo cualquiera, pero es más simple inmediatamente, pero después tiene una cantidad de dificultades, esa simplicidad aparente o inmediata, que son muy grandes, con quién está discutiendo, a quién está citando, en fin, cuáles son sus objetos críticos. Ahí, no,
Sí, pero cualquiera sin ningún tipo de... Porque hay una dimensión poética en Nietzsche, indudable, se lo puede leer como de esa manera también. Pero esta idea de descubrirse espinosista en vez de volverse espinosista quiere decir que uno ya lo era antes. Que uno, digamos que la lectura de Spinoza sirve para descubrir lo que uno ya era. ¿Qué quiere decir esto? Que lees o a Spinoza o a alguien que habla de él y decís, pero esto es lo que yo creo. Esto es lo que yo he sentido siempre. Con otras palabras, sin estas palabras. Entonces hay como un blanqueo, digamos, de personas que... Entonces eso de descubrirse espinosista me gusta mucho. No es una conversión, sino un descubrimiento. Y me ha pasado, digamos, mucho de escuchar a personas que les sucede esto, ¿no? En la experiencia de lectura de un filósofo del siglo XVII que tiene una cierta complejidad técnica y que sin embargo está extrañamente abierto a personas que están buscando sentidos de las cosas, ¿no? ¿Y vos ves diferencias notables en la lectura académica, filosófica, dentro del claustro universitario y la lectura analfabeta de, digámoslo en términos burdos, ¿no? Porque en definitiva estamos hablando de gente instruida, no de analfabeta. Pero la lectura fuera, vos hablaste antes de José Aricó y dijiste que no tenía no había transitado por los caminos formales de la formación filosófica. Digo, ¿hay una diferencia entre esa lectura y la lectura que se da dentro de las aulas? ¿O más o menos va hacia lo mismo? Bueno, el caso de Aricó, él era un autodidacta, en el sentido que él no básicamente lo que José Aricó quería era cambiar el mundo. Lo que le interesaba era la lucha política. No ser un erudito, ni ser una... Era un erudito impresionante. Quizás uno de los eruditos más grandes que me tocó escuchar, ¿no? Pero sin embargo su interés era otro. Todo el conocimiento, el mundo de las ideas estaba subordinado a la transformación del mundo de los seres humanos. Nunca Aricó perdió de vista, me parece, eso, ¿no? Por eso, bueno, era un autodidacta, pero no diría que era un analfabeto en el sentido de él es, ¿no? Que vos decías. La lectura de analfabeto quiere decir que personas que dedican su vida, sus horas, como yo la entiendo, ¿no? A otras cosas, por ejemplo el arte, o por ejemplo la lucha política, al trabajo social, a la experimentación con sustancias, encuentran en Spinoza, componen con las ideas de Spinoza sin comprenderlas del todo, digamos, son influidos por ellas, son conquistados por ellas, de una manera extraña, que quizás no produce ningún otro filósofo clásico, ¿no? O casi ningún otro. Vos mencionabas Nietzsche puede que sí, como Spinoza, pero es más raro en el caso de Spinoza porque él está pensando con un lenguaje que es el lenguaje de la filosofía más técnica, y además más lejano en el tiempo, ¿no? Estamos hablando del siglo XVII y sin embargo hoy, para muchas personas es un compañero de vida. Ahí está. Es decir, claro, con quien se conversa. Ahora tenemos se piensa, sí. Tenemos que ir a la pausa, Diego, porque viene la tanda y de esto se mantiene el programa. Bueno. Y yo te voy a dejar una pregunta para el segundo bloque. ¿Cómo no? Que vamos a seguir hablando. Hay cosas de Spinoza que yo jurídicamente intento trabajar que tienen que ver con la desvictimización, por ejemplo, ¿no? La idea de dejar de ser víctimas y pensarnos como sujetos políticos. Y eso para mí tiene que ver con un derecho al proyecto de vida, con el derecho a proyectar la propia vida. Entonces, quiero que empecemos charlando el segundo bloque a partir de eso, si estás de acuerdo. ¿Dale? ¿Cómo no? Sí. Vamos al corte, por favor, Laureano. Radio de vanguardia. Creamos el estilo más estético en la radio. Escucha la frecuencia al ritmo de Wax FM. Speed Unlimited. Líder. Aunque no lo gritemos a los cuatro vientos, somos millones los que tomamos esta bebida sana y rica. Por eso, tomadores de mate cocido, llegó la hora de decirlo. Oh, sí, yo tomo mate cocido.
cocido tarahui. Me gusta, lo tomo. ¿Y qué? Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas y eclécticos. FM. Que sepa lo que quiero, es mentira. Que cante por cantar, es mentira. Que sea mejor torero con toros de verdad, es mentira. Que no tenga ambiciones, es mentira. Que crezca en mi nariz, es mentira. Que escribo las canciones de amor pensando en ti. Te digo que es mentira. Que fui ladrón de bancos, es mentira. Que no lo vuelva a ser. Bueno, esto es Media Verdad al Revés. Acá estamos, iniciando el segundo bloque del programa, la última media hora. Estamos teniendo el enorme goce, el enorme placer de hablar con uno de los filósofos más interesantes de este tiempo en la Argentina, que es Diego Tatián. Así que bueno, en los controles está Laureano, yo soy Osvaldo Burgos y este programa se hace hoy para celebrar a Diego Tatián. Había quedado esa idea antes de ir al corte de la propuesta de desvictimización basada en Spinoza, ¿no? La idea de dejar de ser víctimas y asumirnos como sujeto político, porque como decís vos, como muchas veces decís, siempre algo hay, y la pregunta en Spinoza es por lo que hay, no por lo que no hay. Exactamente. Lo que pasa es que esa idea que a mí me gusta mucho, digamos, como dejar de percibirse, de autopercibirse como víctima, como dejar de representarse a partir de lo que no soy, de lo que falta, no solamente a uno mismo, sino a las otras personas, a las situaciones, a las circunstancias. Eso que vos decías, la pregunta ¿qué hay? Es una pregunta, es el inicio de la pregunta política, ¿no? ¿Qué hay en el sentido, qué hay desde dónde organizar la lucha política, la lucha emancipatoria? Y siempre hay algo, ¿no? En realidad eso es lo que hizo Marx. Marx nos sacó preguntó qué hay y vio que había una fuerza social que él llamó el proletariado, digamos, una fuerza social de mucha centralidad en la sociedad que él describió que es el capitalismo, y a partir de ahí, digamos, pensó lo que pensó. No es algo que sale de su cabeza. Y en el caso, digamos, de la cuestión de la víctima, a mí me parece que eso, la idea de dejar de pensarse como víctima, tiene mucho que ver con la antropología y con la ontología misma de Spinoza, ¿no? Porque para Spinoza los seres humanos, no solamente los seres humanos, todas las cosas y todos los seres vivos se definen esencialmente por ser la capacidad de algo, una potencia de producir efectos. En el pensamiento y en la materia, en la naturaleza, ¿no? Somos esencialmente una potencia variable de producir efectos. No hay nadie que no sea eso, ¿no? Ahora, esa potencia es variable y puede disminuir o crecer. Disminuye cuando hay encuentros fortuitos que son inconvenientes para eso, que él también llama con otros nombres, lo llama conatus, lo llama potencia, lo llama deseo, ¿no? Hay, por supuesto, variaciones. Tiene mucho que ver con la libido freudiana también, ¿no? Sí, claro, sí. Solo que diría yo que en Spinoza no hay absolutamente, hay una filosofía de la afirmación pura y no hay pulsión de muerte. Está bien. No, la muerte para Spinoza es algo que viene de fuera. Justamente a eso que él llama conatus, que puede ser pensado como una fuerza libidinal con esta salvedad. Bueno, en un momento determinado, ¿qué es la muerte para Spinoza? Esa fuerza, esa potencia de ser, esa fuerza de existir, se vuelve incompatible con una exterioridad, con un conjunto de lo que Spinoza llama causas externas, que son otro ser y otras cosas, y por lo tanto, esa potencia que nos determina disminuye por debajo de un umbral que es el que produce la individualidad, ¿no? Un umbral de movimiento y reposo. Bueno, esto técnicamente sería. Pero lo que quiero decirte es esto: nos definimos por una
por una potencia de ser. Y de lo que se trata, lo que Spinoza llama ética, es cómo producir, digamos, rutinas, rutas, en medio de otros y de otras, cómo producir encuentros favorables para esa potencia, para que se vuelva cada vez más plena y no cada vez más disminuida. Entonces, el tema es esto. Spinoza me parece que diría, todos los seres humanos, cualquiera sea la situación bajo la que se hallen, por adversa que esa situación pueda ser, siempre es una potencia revertirla. Aunque esa potencia esté saturada, vamos a decir, de pasiones tristes, de una exterioridad inconveniente o que no le es favorable, pero siempre hay también en uno una potencia de pensar y de revertir una adversidad, ¿no? En la política, en la psicología, en lo que fuera. Entonces, a mí me parece que la idea de víctima es una idea funcional a esa situación de adversidad, porque representar a alguien como una víctima o representarse a sí mismo como una víctima significa tomar en cuenta representarse como una pasividad, como alguien que ya no es capaz de hacer nada por sí mismo. Claro. Y por lo tanto lo que Spinoza invita es exactamente lo contrario. Claro, que además la idea es que nadie es víctima, o sea, alguien es victimizado a partir de una situación, ¿no? Sí. Digo, y en esos encuentros, en esa idea de Spinoza de la democracia que no es puramente procedimental, sino todo lo contrario, vos definís a Spinoza como un filósofo en la nave, como un militante. Bueno, y obviamente que en esos encuentros, en esa militancia, en esa nave, que se ve que se ve de otra manera desde tierra firme, pero hay que poner el cuerpo y estar ahí, son permanentes los conflictos, ¿no? La filosofía spinociana no resigna los conflictos, no los deja de lado, los reconoce. No, por supuesto que el conflicto es la naturaleza misma, digamos, el modo natural de darse la vida humana, y no solamente la vida humana. Es decir, el Dios de Spinoza produce infinitas cosas en infinitos modos, no es creacionista, no es un Dios personal que crea un mundo de la nada ni nada que se le parezca, sino que es la naturaleza misma, que se produce a sí misma produciendo infinitas cosas en infinitos modos. Y ahora no lo hace en virtud de una armonía preestablecida, por ejemplo, que este es un concepto de Leibniz, Ahí está. un filósofo contemporáneo, sino que de alguna manera esa producción es perfecta desde el punto de vista ontológico, desde el punto de vista de Dios, pero desde el punto de vista de las cosas, de las criaturas, que no se llaman las cosas particulares modos, hay siempre una lucha, y la vida humana consiste en tratar de intervenir sobre la propia vida, como decíamos antes, para producir, para evadir todo aquello que puede llegar a ser inconveniente. No por una cuestión moral, ¿no? La ética de Spinoza es la antítesis de una moral, sino que se parece más a una física, digamos. Hay cosas que se atraen y cosas que se rechazan, por decir así. Hay cosas que son convenientes entre sí y se componen, y cosas que, si se conjuntan, se descomponen mutuamente, o una descompone a la otra, lo que fuera. Bueno, ese experimentalismo, diría casi desde este punto de vista, ese existencialismo filosófico que hay en la ética de Spinoza, tiene que ver con eso, con un aprendizaje de lo que hay en torno, y de cómo, esta es la prudencia, la cautela spinociana, digamos, a quién acercarse y de quién alejarse, de qué alimentarse y cómo evitar lo que desnutre, en un sentido metafórico estoy hablando, por supuesto, ¿no? Decime de qué lado de la mecha te encontrás, sería, ¿no? Sí, claro. Bueno, y entonces desde ese punto de vista, lo que vos decías, volviendo a la cuestión de la víctima, porque el tema de la víctima es un concepto que lo que presupone es que ya no hay nada por hacer, ¿no? Y a veces eso solo sucede cuando las personas estamos muertas. Pero siempre que las personas no lo estamos, cualquiera, insisto, sea la situación en la que estamos, siempre hay algo por hacer. Esa idea que siempre hay algo por hacer, nunca no hay nada que hacer, siempre hay algo por hacer, es una idea que invita a recuperar o activar
esa potencia que está ocluida, disminuida, eh, en fin, está dominada. La palabra que usa Spinoza es dominación, ¿no? Por eso es un filósofo de la liberación o de la emancipación. Ahí está, Es muy hay curioso. algunas cuestiones que he leído en tu obra y que me gustaría, sobre las que me gustaría ampliar. Vos decís que Spinoza es un filósofo de la liberación, no de la libertad, en principio. Y que es un filósofo de la potencia, no del poder, y que la potencia no incluye la dominación, porque mi potencia se acrecienta cuando se acrecienta la potencia del otro también. En cambio, el poder, mi poder se acrecienta a costa de la disminución del poder del otro. ¿Va más o menos por ahí la lectura? Sí, me parece que está, ¿Aprobé? ¿Aprobé? no, está muy bien. No, 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 me gusta cómo lo dijiste, acuerdo, digamos, lo que has dicho. No, lo dijiste Este, vos, yo te estoy leyendo. no, eso es por eso que, Te descubriste pinociano, te descubriste descubrí taitiano. Spinoza, sí, eh, claro, el punto es cómo hay una filosofía del encuentro, indudablemente, ¿no? Sustraer la vida individual, ética y política de las pasiones tristes. Las pasiones tristes son naturales a la vida humana, suceden porque somos seres que estamos en medio de otro, porque tenemos frustraciones, porque tenemos fracasos, porque nuestro deseo, es decir, nuestra esencia, nuestro corazón se frustra cuando no tiene lo que quiere tener. Las Y eso pasiones siempre tristes pasa. sería todo lo que va de una realidad mejor a una realidad peor, ¿no? Más baja, en general. Desde el punto de vista de la potencia, sí, eso es. La tristeza es una palabra en realidad no psicológica o estrictamente psicológica, sino casi diría, es una palabra que designa la disminución, la disminución de de la fuerza de existir de un grado más elevado a un grado menor. En tanto que lo que él llama alegría o pasiones alegres son pasiones que incrementan nuestra potencia de existir. Todo el programa filosófico de Spinoza en realidad no es tanto pasar de las pasiones tristes a las pasiones alegres, como pasar de las pasiones en general a lo que él llama las afecciones activas, que no son pasiones, por lo tanto, Hay ¿no? Sí, hay un problema de traducción muchas veces ahí, ¿no? Es como sí, sucede claro, con la obra de Freud, con los instintos y las pulsiones. Muchas veces se claro, traduce pasiones y son afectos. Estaría bueno sí. explicarlo eso. En el caso de Spinoza, todas las pasiones son afectos pasivos, pero no todos los afectos son pasiones. Lo digo de nuevo, todas las pasiones son afectos, pero no todos los afectos son pasiones, porque hay afectos activos en Spinoza, que es lo que justamente de lo que se trata. Son afectos activos aquellos efectos de nuestra propia potencia de obrar y de pensar. Yo soy pasivo cuando se produce en mí un efecto cuya causa está fuera de mi propia potencia. Son las causas externas, ¿no? En la vida humana se compone un 90% de pasividad y de pasiones, ¿no? Pero, dice Spinoza, hay un margen en el cual esos efectos de mí mismo, fuera de mí mismo, en el mundo, tienen por causa no algo externo, y por lo tanto sometido a la fortuna, de lo que no dispongo, que me arrastra de un lado a otro sin que yo pueda disponer, y por lo tanto eso genera una fragilidad afectiva muy fuerte. La vida activa, volverse activo, significa que una parte importante de los efectos de nuestra vida no provengan de causas externas, sino de nuestra propia potencia de pensar y de obrar, que es la misma en realidad. Por lo tanto, volverse activo, que es el programa ético de Spinoza, significa dejar de ser pasivo, incluso transformar las alegrías pasivas, es decir, que son alegrías casuales, aleatorias, contingentes, alegrías que podrían haber sido tristezas, transformar esas alegrías pasivas en afecciones activas que son siempre alegres, ¿no? La actividad no involucra tristeza, nunca. Entonces, de alguna manera, ese pasaje, ese tránsito, que en mi opinión en Spinoza se logra a través de la política, a través de la filosofía, a través del pensamiento, vamos a decir así, que no tiene que ver cuando se habla de pensamiento, el cuerpo piensa y maneras de pensar. No representemos esto como si fuera
la vida intelectual Claro, exclusivamente, digamos, porque no hay una separación entre cuerpo y alma, ¿no? Son No, extensión y pensamiento, son dos dimensiones, lo mismo, ¿no? La misma cosa. lo mismo. Sí. Spinoza define el alma como idea del cuerpo, pero si uno leyendo, digamos, esto nos llevaría mucho tiempo, pero el cuerpo y el alma, esto es lo que tiene una importancia enorme para una filosofía de la cultura. El cuerpo y el alma son lo mismo visto de un punto de vista, visto del otro. Entonces, de alguna manera, la actividad del cuerpo, la acción del cuerpo, la alegría del cuerpo es la alegría de la mens, no habla de alma, habla de mens, de la mente, y al revés, digamos, ¿no? La potencia de pensar es la potencia del cuerpo. Eso me gusta mucho y tiene mucha implicancia para la política, tiene mucha implicancia para una terapéutica, me parece a mí, para la cultura, ¿no? Y sobre todo para ver que de alguna manera Spinoza es quizás uno de los primeros que rompe con lo que más adelante Nietzsche va a llamar el ideal ascético, toda la retórica de la tristeza, la retórica de la humildad, la retórica de la muerte en el fondo, ¿no? Y más bien lo que Spinoza, siendo un realista, sabiendo que somos una partecita ínfima de la naturaleza, porque él no desconoce esto, digamos, no alienta ninguna omnipotencia en absoluto, pero sin embargo lo que dice, bueno, de lo que se trata es de cobrar conciencia de la potencia que somos, por pequeña que ella sea, y tratar de generar condiciones para su extensión, para su expansión, para su comunicación, para que forme comunidad. Y siempre desde la heteronomía, ¿no? Sin Sí, estamos separar. condenados a la heteronomía. No hay, somos criaturas transindividuales, estamos constituidos por una exterioridad. No hay, creo yo, una filosofía de la interioridad en Spinoza. Es como si fuera siempre un ser, es un efecto de superficie que está en medio de otros seres con los que se trata de encontrar el punto para componerse, para convivir, bueno, en fin, ¿no? Pero no alienta ninguna anacoresis, ninguna soledad, ningún retiro. No hay nada de todo esto en Spinoza, sino que es una filosofía del mundo, ¿no? Del involucramiento, de la curiosidad, del interés, también del experimento, ¿no? De la experimentación. Sí, hay una alegría del mundo en Spinoza, básicamente, y un cuidado. Un cuidado del mundo en el doble sentido del genitivo aquí, ¿no? Tener cuidado del mundo, porque no Está está bien. dado por una parte, y por otra parte salir de un cierto narcisismo autointeresado y saber que somos una parte de lo mismo, somos, mejor dicho, sí, y que ese cuidado se extiende más allá de nuestros intereses particulares o privados, como lo quieran llamar, ¿no? Ahí está. Y esa es una lectura que nos debemos también de ver qué queremos hacer con nuestros estados en América Latina. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, se nos va terminando el programa lamentablemente, pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para preguntarte algo que siempre me propuse, que cuando tuviera la oportunidad de hablar con vos te iba a preguntar esto. La cuestión de el amor vence al odio, que surge de Spinoza, que se transformó en un eslogan político acá en nuestro país, y cómo funciona la imaginación en el amor, ¿no? Porque esta idea de que no se ama ni se odia al margen de otros también, por esta misma heteronomía, ¿no? Se ama y se odia lo que otros aman y odian. ¿Es así? Sí. Claro, de nuevo, amor y odio viste que Spinoza tiene una página, en realidad cuando inicia la parte sobre las pasiones, precisamente sobre los afectos, donde dice que va a estudiar los afectos y las pasiones de una manera geométrica, así como si fueran cuestiones de puntos, de líneas, circunferencias y de círculos. Es decir, no moralmente. Va a ser una ciencia de los afectos y no una vituperación de los afectos, ¿no? O de las pasiones. ¿Y eso para vos fue un convencimiento suyo o fue una estrategia como para que su obra fuera aceptada en su momento? No, yo creo que estaba, digamos, el método geométrico como forma de estudio no moral o no moralista. Él está disputando con todo un campo filosófico básicamente contra la teología. Que la teología que habla de vicios, habla de pecados, de tipo de cosas, dice, no,
No hay vicios ni pecados en los seres humanos, solo muy impropiamente podemos hablar de esa manera. Los seres humanos somos criaturas naturales en medio de criaturas naturales. Lo que sucede es absolutamente natural. De lo que se trata es de que sea natural, no quiere decir que sea conveniente, ¿no? Para nosotros individualmente o para una sociedad. Y de lo que se trata es de estudiarla como parte de la naturaleza y, por supuesto, a transformar. Se trata de hacer algo con eso tal y como está dado para que la vida humana, individual y colectiva, sea más plena de lo que es, ¿no? Para que no estemos en guerra, matándonos mutuamente todo el tiempo y podamos vivir, generar condiciones para una vida plena. Eso me parece que es el propósito, el programa de Spinoza. Y bueno, y estudiar las pasiones humanas de ese modo significa sacar al ser humano del lugar del pecado, por decir así, y más bien a partir de lo que los seres humanos somos. En esto me parece que Spinoza está inscrito en toda una tradición realista que arranca con Maquiavelo, que pasa por Hobbes. Son dos realismos muy distintos, ¿no? Creo que Spinoza estaba más cerca de Maquiavelo que de Hobbes. Comparte un vocabulario, un léxico, ¿no? También con alguno de ellos. Y de lo que se trata es de justamente pensar la vida humana por fuera de la perspectiva teológica que, según Spinoza, está, como decir, inficionada o marcada por el odio, por la tristeza y, sobre todo, por el deseo, por lo que él llamaba la libido dominandi, ¿no? El deseo, la fuerza de dominación de los otros seres humanos. ¿Cuál es el dispositivo de dominación de su época y contra el que Spinoza va a tratar de pensar y contra el que escribe el Tratado Teológico Político, lo que él llama superstición, ¿no? La superstición es esencialmente eso, es la tristeza de la vida de la mayoría de las personas, inoculada por una retórica que se tiene por propósito dominar a las personas, por algún tipo de interés o de conveniencia propia. Bueno, la filosofía sería una fuerza que revierte críticamente esta situación de dominación, y por eso me parece a mí que hay una actualidad del espinozismo, aunque las estructuras de dominación puedan ser diferentes, a lo que llamemos superstición hoy sean otras cosas, probablemente no salgan de los púlpitos, o no solamente, pero el espinozismo, la actualidad del espinozismo es la actualidad de la pregunta: ¿qué es lo que envenena la vida? ¿Qué es lo que somete a la tristeza a los seres humanos? ¿Qué es lo que impide el desbloqueo de la fuerza de vivir, de la alegría de vivir, de la potencia de inventar, Que de muchas pensar? veces es el miedo, ¿no? Y Claro, por supuesto. uno El miedo está, es uno está compelido a aceptar Ujú. la menos peor de las opciones, ¿no? Por miedo a que venga algo aún más grave. La, Así es. la filosofía Y- spinoziana es un elemento, un argumento como para salir de ese círculo vicioso, Así ¿no? es. Eso que decís para mí es central. Yo creo que el espinozismo enseña a desatemorizar la vida. Muestra que el miedo no... Primero, que no es fecundo, es natural, tenemos miedo, digamos, pero justamente esa cosa que se da fácticamente es aquello de lo que se trata de salir, o no fácticamente por naturaleza, sino que es producido, inducido deliberadamente en las personas, es aquello de lo que se trata de salir. Y la filosofía, o entendido como pensamiento, es una de las vías posibles precisamente para salir del miedo, ¿no? Que tanto daño hace en las personas. De todas maneras, claro, hay una diferencia como de niveles, porque desde un punto de vista estrictamente filosófico, Spinoza prescribe también la necesidad de salir de la esperanza. El miedo y la esperanza son pasiones teológico-políticas. Salir de la esperanza significa, porque para Spinoza toda esperanza está como contaminada de miedo y todo miedo está contaminado de esperanza. Son la misma pasión en realidad, solo que la esperanza el acento está puesto en una cosa y el miedo en lo contrario. Siempre que temo, tengo la esperanza de que aquello que temo no se produzca, y siempre que espero, tengo el temor de que aquello que espero no se produzca. Entonces Spinoza dice, se trata, digamos, la filosofía enseña a vivir más allá del miedo y la esperanza,
Pero esto no es posible en la política, y de lo que se trata una democracia es una sociedad en la cual la esperanza ha desplazado el miedo. Ahí está, me encantó eso. ¿No? Nos tenemos Sí. que ir, Diego, se nos pasó la hora. Te agradezco Mirá vos. enormemente esta clase magistral que nos diste. No, Muchas para- gracias. El agradecido soy yo, Osvaldo, me encantó. A pesar de que no te veo, me veo a mí. Imagínate vos. Yo después te voy a... Estoy tratando de luchar Te contra eso, pero- voy a mandar el video, después te voy a mandar el video y vamos a seguir hablando. Cómo no, cuando quieras. Dentro o fuera del programa, la verdad que escucharte siempre es un placer. Enormes, enormes gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Por cualquier momento. nosotros nos tenemos que ir. Esto ha sido Medio Verdad al Revés de hoy, con una clase magistral de Diego Tatián. Acá está la gente desde lejos, no se ve, que ya lo anuncié ayer equivocadamente. En el programa de ayer dije que venía desde lejos, no se ve, y no era. Pero bueno, ahora sí, ahora están acá. El programa que tiene el nombre que surge de la frase de Andrés Ciro y no puede fallar. Quédense, nosotros volvemos el viernes que viene con Pensar no cuesta nada y la banda que me aguanta el corazón. El sábado vamos a hablar de Kierkegaard, otro de los grandes filósofos. Perdón, me sigo equivocando, de Wittgenstein. De Kierkegaard ya hablamos. Vamos a hablar de Wittgenstein con Mariano Bala. Wittgenstein, otro de los grandes filósofos de la historia. Nos vemos entonces, si quieren acompañarme el viernes, si no los espero acá el sábado. Desde lejos no se ve, ahora. Estamos escuchando Wax FM. Detente. Es momento de darle un giro a tu vida. De aprender a esperar, a apreciar la naturaleza, a frenar y valorar los detalles que la vida nos regala. Bonaqua es un agua mineral naturalmente nacida en las sierras de Córdoba.